Símbolos de muerte en una cámara subterránea del Capitolio. George Washington transformado en un dios. Monumentos representativos y sedes de poder de los Estados Unidos alineados con las estrellas en Washington, D.C. Investigaciones secretas del gobierno sobre el poder de la mente. El escritor Dan Brown ha causado un gran revuelo con estas y otras insinuaciones en su provocadora obra de ficción ambientada en Washington, D.C. Examinamos a continuación todos estos secretos y, separando realidad de ficción, nos aventuramos en busca del símbolo perdido. Washington, D.C. Una ciudad de secretos e intrigas. El perfecto telón de fondo para el símbolo perdido de Dan Brown. La novela nos lleva por las entrañas rara vez vistas de la ciudad y hurga en una misteriosa sociedad secreta. Vamos a estudiar las páginas de El símbolo perdido para separar los hechos de la ficción. En el libro, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos es la clave de un misterio que empieza a desvelarse. Es donde el protagonista de la novela, el profesor Robert Langdon, comienza su investigación y donde nosotros comenzamos nuestro examen. En el libro, Langdon dice a sus alumnos que el diseño del Capitolio hunde sus raíces en la sociedad secreta más antigua y extensa de los Estados Unidos, la francmasonería. Esto es un hecho. Un ilustre masón jugó un papel fundamental en su planificación, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Otro hecho que se menciona en el libro es que la ubicación del Capitolio fue sugerida por un francés, el urbanista mayor Pierre L'Enfant. Esto también es cierto. En la novela, el profesor Langdon sorprende a sus alumnos al decirles que el presidente George Washington colocó la primera piedra del Capitolio en una ceremonia masónica tradicional. Una vez más, el dato es correcto. La mañana del 18 de septiembre de 1793, el presidente Washington encabezó una procesión hacia el emplazamiento. Allí, ataviado con un extraño delantal, dirigió la ceremonia. Se ofrendaron artículos tradicionalmente masónicos como trigo y frascos que contenían aceite y vino. De esta manera se puso la primera piedra del edificio del Capitolio. Lo que el libro no dice es que hoy esa primera piedra, la piedra angular, no está. Una placa conmemorativa es todo lo que queda. ¿Se estarán ocultando los orígenes masónicos del edificio? Así que quizás no hay ningún encubrimiento, pero ¿qué hay de los otros secretos a los que hace referencia Dan Brown en El símbolo perdido? ¿Hay un arquitecto del Capitolio que tiene acceso exclusivo a los niveles secretos y salas ocultas? Sí. En el libro, el arquitecto del Capitolio atraviesa una serie de pasadizos subterráneos ocultos. ¿Es eso posible? En la novela se describe también una serie de túneles que conectan el Capitolio con algunos edificios circundantes. ¿Existen realmente? ¿Y cuál es su finalidad? ¿Pero hay otros túneles secretos? En el libro, el experto en simbología llega al Capitolio para dar una conferencia, pero en lugar de ello descubre una mano humana cercenada. Langdon describe cómo esta mano, adornada con una serie de tatuajes simbólicos, se asemeja a la legendaria mano de los misterios, una especie de invitación o clave para comprender la antigua sabiduría. Tal símbolo existe. Se dice que sus orígenes se remontan a los tiempos bíblicos del rey Salomón, cuando se tendía la mano a los recién llegados que entraban en su templo de sabiduría. La leyenda también dice que la mano tenía el poder de resucitar a los muertos si se llegaban a descifrar sus tatuajes crípticos. ¿Pero tiene la mano algo que ver con los masones o es simplemente un recurso dramático utilizado por el malo de la novela? En el libro, lo más desconcertante es a dónde apunta la mano. El mural de la cúpula del Capitolio. El artista italiano Constantino Brumidi pintó este fresco en el año 1865. Se lo conoce como la apoteosis de Washington. Representa a un George Washington divinizado rodeado de figuras de la mitología clásica, la diosa Victoria a su izquierda y la diosa Libertad a su derecha. Entre las dos diosas hay 13 doncellas, cada una con una estrella sobre la cabeza que representan a las 13 colonias. Entre las diosas aparecen científicos de la época, incluido Benjamin Franklin, que recibe la sabiduría de los dioses. Un presidente de los Estados Unidos transformado en un dios.
¿Era esa la intención del autor de la pintura o el libro ofrece su propia interpretación? Pero la historia está repleta de ejemplos de líderes que se convierten en algo más que simples mortales a los ojos de la gente. Quizá la pintura simplemente hace énfasis en la reputación semidivina que tenía Washington entre los estadounidenses de la época. No se puede decir lo mismo de los personajes que lo rodean. El profesor de la novela de Dan Brown obvia ese pequeño detalle. Sin embargo, el profesor Landon habla de otra obra de arte controvertida que se expone en la rotonda. Una escultura de George Washington medio desnudo como el dios griego Zeus. Es cierto. De manera que tal vez George Washington era casi divino entonces. Pero ¿por qué un dios griego? ¿Y por qué con el torso desnudo? En 1964 la estatua fue trasladada desde el Capitolio y se exhibe ahora en el Museo Smithsonian de Historia Americana. Pero en el Capitolio queda otro recordatorio del legado de Washington, tal como se sugiere en la novela. Aunque el libro no lo refleja, la razón por la que Washington no fue enterrado en el Capitolio se remonta a la noche de su muerte. En diciembre de 1799, a la edad de 67 años, Washington agonizaba por una grave infección en la garganta. Fue enterrado en Monte Vernon, en una ceremonia masónica. Hasta hoy en día hay opiniones enfrentadas sobre si Washington quería ser enterrado en el Capitolio o en Monte Vernon. Su última voluntad sigue siendo un misterio. Puede que sus restos no reposen en el edificio del Capitolio, pero su influencia es todavía visible. La hermandad a la que pertenecía subsiste hoy en día. La francmasonería. Una sociedad secreta o una sociedad con secretos. En el símbolo perdido, Dan Brown presenta a la masonería como la sociedad secreta más poderosa de la nación. El libro describe una habitación masónica privada dentro del Capitolio. Se la llama la Cámara de Reflexión. En ella, los miembros meditan en soledad entre símbolos del tiempo y la muerte. Una calavera que les recuerda la mortalidad y la igualdad. Sal que representa el cuerpo, mercurio el alma y azufre el espíritu. ¿Inquietante? Tal vez para los no iniciados. En el símbolo perdido, Dan Brown describe varios ritos masónicos. Si bien algunos de sus elementos están basados en hechos, las ceremonias reales se mantienen en secreto. Secretos y símbolos de muerte, tétrico o simplemente mal interpretado. En el libro, el villano de Brown bebe vino en un cráneo. ¿Hacen eso los masones? En el libro, un estudiante se refiere a los disparatados rumores que rodean a los masones. Eso es definitivamente cierto. En el libro, un masón habla de la importancia de guardar sus secretos incluso bajo amenaza de muerte. Eso es cierto. Como hemos visto, el libro se toma sus libertades a la hora de hablar de los orígenes y los rituales masónicos. La interpretación que ofrece del celebrado paisaje de la ciudad revela una visión aún más oscura. ¿Washington DC planificada con relación a las estrellas? Símbolos paganos ocultos en las calles de la ciudad. Vamos a revelar la verdad que hay detrás de la ficción. En el libro se afirma que el monumento a Washington tiene un remate de aluminio con la inscripción Laus Deo, Dios sea alabado en latín. Eso es cierto, pero nadie puede verlo. Brown también afirma que muchos de los padres fundadores practicaban el antiguo arte de la astrología. Eso es otro hecho. El dato es cierto. Los padres fundadores contemplaban la astrología como una conexión entre lo terrenal y lo celestial. También es correcto cuando afirma que las colocaciones de las piedras angulares del monumento a Washington, la Casa Blanca y el Capitolio se programaron para coincidir bajo el mismo signo astrológico, Virgo, aunque se colocaron en diferentes años. En astrología se considera un tiempo propicio para acometer nuevas empresas. Lo que el libro no menciona es que el signo de Virgo también jugó un papel en la Constitución de los Estados Unidos. Mayor evidencia de que los padres fundadores acudían a la astrología para tomar decisiones importantes. Bajo la guía de los maestros masones George Washington y Benjamin Franklin, el perito Pierre L'Enfant diseñó la ciudad como se afirma en el libro. En el libro, Brown describe a los padres fundadores creando Washington como una realización de la Ilustración, una nueva Atlántida, donde la razón,
la ciencia y la libertad triunfarían sobre la ignorancia y la oscuridad. Esto es un hecho. Aunque no se menciona en el libro, George Washington en particular creía que esta capital debía ser tan grandiosa como la más grandiosa del mundo. Washington diseñó la ciudad para reflejar la gloria de Atenas y Roma, aquí, en este nuevo mundo. La novela insinúa que el urbanista de la ciudad, Pierre L'Enfant, trazó las calles de manera que se representaban símbolos masónicos. El plano de L'Enfant puede verse como un mapa en Freedom Plaza, una localización fundamental en la historia de ficción. Aquí, en el libro, el personaje de Catherine Solomon afirma que el billete de $1 de los Estados Unidos contiene una estrella de Salomón oculta, un símbolo masónico clave. Eso es cierto. Dibujen una línea uniendo las letras MASON y combínenlo con la pirámide. Desde que L'Enfant diseñó la ciudad, la gente no ha dejado de buscar símbolos y significados. Hay nuevas interpretaciones en curso y muy controvertidas. Todo esto se menciona en el libro de Dan Brown. Cuando se mira el trazado, aparecen signos como un pentagrama. Algunos de los supuestos símbolos, incluyendo el sello de Salomón de 6 puntas, han sido identificados. Y la cruz de los caballeros templarios. Pero mucha gente, incluidos algunos de los estudiantes en el símbolo perdido, ven una intención más oscura. El libro también habla de las teorías conspirativas que ven una simbología siniestra en el gran sello de los Estados Unidos. En el reverso hay una pirámide inacabada de 13 niveles de piedras. En el anverso aparecen 13 estrellas dispuestas en forma de hexagrama. Para algunos esos son símbolos masónicos con significado satánico. Otro símbolo supuestamente sospechoso es el ojo que todo lo ve, situado encima de la pirámide. Se presenta como un icono siniestro en el intento del villano por exponer los secretos de la hermandad. Para los masones, sin embargo, esto representa el ojo de Dios, un recordatorio de que Él siempre está observando sus pensamientos y sus actos. Como bien afirma el experto en simbología de la Universidad de Harvard de la novela de Brown, estas imágenes son símbolos universales que aparecen en muchas culturas y no forman parte de la masonería. Un experimento no mencionado en la novela sugiere que podríamos ser capaces de adivinar el futuro. El sujeto es conectado a un encefalógrafo y se le colocan unas gafas especiales de LED y unos auriculares. De un modo aleatorio, los LEDs emiten destellos y por los auriculares se transmiten señales de sonido, lo que provoca una reacción fisiológica en el sujeto. Según el Dr. Radin, el experimento ha demostrado que el cerebro reacciona antes de que se produzcan los destellos o el sonido. Es como si el organismo viera el futuro unas fracciones de segundo antes. En la novela, Brown argumenta que si bien esto puede parecernos imposible, muchos de los avances científicos de hoy en día también eran inimaginables para nuestros padres fundadores. Aunque no se menciona en el libro, este concepto ha gobernado la ciencia occidental desde el siglo XVII, cuando el filósofo y matemático francés René Descartes hizo un pacto con la Iglesia para evitar la persecución. En el mundo del símbolo perdido, cuanto más sabemos, más queremos ocultar. Otro grupo cuya existencia misma depende de códigos y cifras es la Agencia Central de Inteligencia. En el símbolo secreto, un director de seguridad de la CIA irrumpe en el Capitolio y toma el mando. ¿Es cierto que la CIA tiene la autoridad suficiente para tomar las riendas con la excusa de que se trata de un asunto de seguridad nacional? Tradicionalmente, el FBI es el que se ocupa de los asuntos que se refieren a la seguridad nacional. Peter Ernst ha pasado 35 años de su vida en la CIA realizando operaciones encubiertas por todo el mundo. Lo que sí encuentra cierto en el libro de Dan Brown es el uso que hace el personaje de los mensajes codificados. Los agentes y los oficiales de inteligencia de la vida real también se comunican utilizando teléfonos seguros. Otro misterio que aparece en la novela de Dan Brown es Kryptos. El libro afirma que esta escultura está en terreno de la CIA y que un ejército de desencriptadores no ha conseguido descifrarla por completo. ¿Existe tal escultura y quién ha sido capaz de dejar perplejos a los espías más expertos? Kryptos, que en griego significa oculto, es obra del artista James Sanborn. En una curiosa entrevista para la televisión, Sanborn habla de su obra. Me pareció oportuno diseñar una obra de arte para una agencia secreta que se fuera desvelando lentamente y mantuviera un cierto nivel de interés. En 1991, Sanborn descubrió Kryptos ante una audiencia de espías escépticos.
Lo que vieron fue una gran escultura representando un pergamino de cobre que en forma de S emergía de lo que parecía ser una impresora. En el pergamino había un texto encriptado complejo dividido en 4 secciones que constaba de 1800 caracteres. Estudié arqueología durante años y me sentí fascinado por los secretos que permanecían ocultos bajo tierra y que se desvelaban de una manera tan laboriosa. Y de alguna manera quería que Cryptos fuera algo muy similar, una escultura que se revelara. Cryptos es un acertijo dentro de un acertijo que será resuelto solo después de que los 4 pasajes encriptados se descodifiquen. Hasta ahora solo 3 de ellos se han resuelto correctamente. El símbolo perdido describe una dirección y un puzzle al que se refiere como Franklin Square. Hay en efecto una plaza Franklin en Washington, D.C. Y hay en efecto un puzzle creado por Benjamin Franklin, también llamado el cuadrado mágico de Franklin. En este ancestro de los sudokus, las cifras en diagonal, horizontal y vertical suman lo mismo. Pero los códigos y cifrados tienen otras funciones, además de ser herramientas para el espionaje. Un apretón de manos particular identifica a un extraño como amigo. Cerraduras con combinación protegen objetos de valor de los ladrones. Y como describe el libro, se dice que códigos y cifrados guardan los secretos del conocimiento de los místicos. De hecho, el título inicial de El símbolo perdido hacía referencia a un antiguo texto críptico conocido como La llave de Salomón. A lo largo de los años son muchos los que han afirmado que han descifrado los códigos y que dominan los secretos de la magia negra de Salomón. En el libro de Dan Brown, el villano está inspirado en Aleister Crowley, un hombre que afirmaba haber descifrado los secretos de la llave de Salomón. Este hombre existió. A finales del siglo XIX, Crowley ganó notoriedad utilizando amuletos y talismanes de influencia salomónica en rituales ocultos exacerbados por el sexo y las drogas. Crowley escribió libros y viajó por todo el mundo dando conferencias donde detallaba sus secretos místicos y astrológicos. La jerarquía de la Iglesia consideraba a Crowley un hereje y lo calificó como el hombre más perverso del mundo. Los rituales de magia negra son solo uno de los pasajes oscuros en el símbolo perdido de Dan Brown. Las conspiraciones secretas juegan otro importante rol, incluida una que amenaza con desgarrar el tejido mismo de la nación. En el símbolo perdido de Dan Brown, el malo de la novela cree que una vez alcance el grado más alto de la masonería, todos los secretos le serán revelados. ¿Es uno de ellos la creencia de que los masones se convierten en dioses, como muestra la imagen de George Washington en la bóveda de la rotonda? Otro tema central en el símbolo perdido es la creencia en una conspiración masónica. Varios de los alumnos de Dan Brown hablan de rumores que afirman que los masones están gobernando el mundo en secreto. Sus sospechas no sorprenden porque las teorías conspirativas son tan americanas como el pastel de manzana. Las teorías conspirativas se han generalizado tanto que la gente ya no sabe qué creer. Los masones se convierten en grandes blancos en parte porque se niegan a responder a las acusaciones. En el símbolo perdido, el profesor Landon recuerda los años en los que escribía sobre las ricas tradiciones masónicas. Reconoce que han sido acusados de adorar al diablo y conspirar para instaurar un gobierno mundial. Una búsqueda simple en Internet enseguida revela que eso es cierto. El presidente Bush, el presidente Clinton eran miembros de Skulls and Bones, una sociedad secreta con raíces masónicas. Reagan fue nombrado masón de honor, al igual que Truman. Es algo que está relacionado con personas muy influyentes y así se perpetúa. Los partidarios de las teorías conspirativas ven en el ojo que todo lo ve que aparece en el billete de $1 un símbolo de este nuevo orden mundial. Decidió ponerlo ahí un masón, el presidente Franklin Roosevelt. Lo cierto es que el nuevo orden mundial no es nada nuevo. Como se cuenta en el libro, los padres fundadores crearon uno. La evidencia se encuentra aquí, en el gran sello. Debajo del ojo que todo lo ve y la pirámide aparecen las palabras Novus Ordo Seclorum. Brown narra cómo este nuevo orden mundial representaba una amenaza para los líderes del clero que temían una pérdida de poder e influencia. Desde entonces, los grupos religiosos han contraatacado afirmando que los masones en realidad solo buscaban una nueva forma de dominación mundial. La creencia en estas y otras conspiraciones está muy arraigada en los Estados Unidos porque en ocasiones resultan ser ciertas.
En el símbolo perdido de Dan Brown, oficiales de la CIA interceptan conversaciones telefónicas y correos electrónicos. ¿Qué hay de realidad en esto? ¿Nos espían como a los protagonistas de la novela? Una red de espionaje a nivel mundial llamada Escalón. Durante los últimos 30 años se ha venido utilizando para espiar a naciones extranjeras, grupos terroristas y cárteles de droga. En el proceso, los ordenadores de Echelon capturan prácticamente todas las conversaciones electrónicas que se producen en el mundo. Durante años, el sistema Echelon ha sido acusado de centrarse en algo más que los malos. Durante la guerra de Vietnam, el sistema Echelon supuestamente habría espiado las protestas pacifistas. En los 90, varios gobiernos europeos denunciaron que Echelon estaba siendo utilizado para el espionaje económico. Es una acusación que la CIA desmiente. Las conspiraciones surgen del secretismo y la desconfianza, y nadie ha estado en el centro de más polémicas conspirativas que los masones. En el símbolo perdido, Dan Brown retrata a los masones como algunos de los hombres más poderosos de la nación. ¿Es eso cierto? Es un hecho que 14 expresidentes de los Estados Unidos eran masones reconocidos, cerca de un tercio del total. Además, al menos 35 magistrados de la Corte Suprema, así como incontables congresistas, se han comprometido a mantenerse fieles a los juramentos masónicos. Miembros masones recientes son el senador Trent Lott de Mississippi y los congresistas Eric Cantor de Virginia y Joe Wilson de Carolina del Sur. En el libro, Brown afirma que la francmasonería, llamada también el oficio, hunde sus raíces en los canteros que construyeron las grandes catedrales de Europa. Lo que el libro no dice es que para construir esas obras maestras de la arquitectura, los albañiles necesitaban conocer los últimos métodos científicos de la época en lo referente a la física, la geometría y las matemáticas. La científica de ficción de Brown cree que sus investigaciones demuestran que los fenómenos psíquicos como la telepatía, la clarividencia, la precognición y la mente sobre la materia son reales. Lo mismo creen los investigadores del Instituto de Ciencias Noéticas. La investigadora de noética de Dan Brown afirma que el pensamiento en grupo, como la oración en grupo, los círculos de sanación, pueden tener un profundo efecto. En el mundo real, la ciencia noética ha estudiado el poder de la oración y la conciencia de grupo para provocar un cambio. A diferencia de lo que se plantea en el libro, en el mundo real los resultados no son concluyentes. De manera que la ciencia en el libro de Dan Brown está a años luz por delante de las ciencias noéticas en la realidad. ¿En qué más la realidad no coincide con la ficción? Como hemos visto, Dan Brown ambienta su novela de suspense en un mundo de hechos y de posibilidades. Las cámaras de reflexión existen, pero no en el subsótano del edificio del Capitolio. El gobierno financió la investigación sobre los poderes de la mente, pero no en el Instituto Smithsonian. La mano cercenada está basada en una leyenda real. Y es cierto que el Capitolio de los Estados Unidos tiene un fresco en el que aparece George Washington como una figura divinizada. También hemos visto que algunos aspectos de la descripción de Dan Brown de un Washington oculto se basan en gente, localizaciones y sucesos reales. La ciudad, en efecto, tiene referencias a civilizaciones antiguas. El templo del rito escocés existe. Tiene 2 esfinges de 17 toneladas en la fachada principal y está coronado por una pirámide inacabada. En el interior hay una enorme sala del templo con un tragaluz imitando al ojo que todo lo ve del billete de $1 y 2 cuerpos sepultados. La descripción que se hace en la novela de los símbolos secretos ocultos en el trazado de la ciudad ha fascinado a los simbologistas y teóricos de la conspiración de todo el mundo. La primera piedra del monumento a Washington en efecto contiene una Biblia, y las palabras latinas Laus Deo, que significan Dios sea alabado, están grabadas en el remate de aluminio del monumento. La afirmación que se hace en el libro de que los padres fundadores de los Estados Unidos creían en la astrología es cierta. La Casa Blanca, el Capitolio y el monumento a Washington están alineados con las estrellas y sus primeras piedras fueron colocadas bajo el mismo signo astrológico, Virgo. Y la Catedral Nacional contiene 10 piedras del monte Sinaí, una pequeña roca lunar y una gárgola con el rostro de Darth Vader. También sabemos que la masonería es una organización real y que su naturaleza secreta ha generado una gran controversia. Pero también es cierto que el libro oscurece muchos de sus símbolos y rituales. Un ejemplo de esto es el uso que se hace en la novela del fénix bicéfalo. El símbolo masónico real es el águila bicéfala.
Otro secreto masónico al que se alude pero no se describe en la novela es la cadena de la unión. Este ritual simboliza la unión de mente, espíritu y cuerpo a través del universo, la transformación del uno en el todos. Esta ceremonia utiliza el poder de la conciencia grupal para provocar un cambio. Cuando se tienen un número de personas centradas en un ritual específico, un ritual que han visto ejecutar quizás cientos de veces antes, uno esperaría, desde la perspectiva de la ciencia noética, ver algún tipo de cambio efectuado. Y ese es realmente el gran fondo religioso de esta novela, la idea de que la apoteosis es posible. ¿Por qué Dan Brown cautiva tanto a sus lectores con historias de códigos y claves? Tal vez sea porque a lo largo de la historia acontecimientos mundiales han cambiado a causa de mensajes secretos. Secretos que se mantuvieron y secretos que no. Una pista en la novela tiene que ver con un rompecabezas único creado por Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores más innovadores y francmasón. Benjamin Franklin era un hombre único. Es un hombre que sin ayuda ninguna inventó importantes instituciones sociales, como las bibliotecas públicas y el servicio postal en las colonias. Que escribió convincentemente sobre filosofía política. Era editor y publicó documentos muy importantes, y también era científico en una época en la que la ciencia apenas empezaba a encontrar su lugar. Supongo que no debería sorprenderme que también se dedicara a las matemáticas recreativas, como en el caso del cuadrado de Franklin, de orden 8. Crear un cuadrado mágico no es nada fácil, y sin embargo hizo una pequeña industria casera de ello. Pueden encontrar el cuadrado de Franklin de orden 8 en uno de sus almanaques, creo. Es decir, estamos hablando de un genio polifacético y un hombre de Estado. Aunque no se menciona en el libro, la carrera de George Washington estuvo a punto de ser arruinada por una conspiración secreta. Durante la guerra, el general americano Benedict Arnold estuvo a punto de provocar él solo la derrota colaborando con agentes británicos. Su plan fue descubierto solo cuando las fuerzas americanas capturaron a un oficial británico que portaba una nota codificada con una clave y tinta invisible. En el libro, Dan Brown escribe sobre la leyenda de la pirámide masónica y su papel en la protección de los misterios antiguos. En El símbolo perdido, Brown habla del inmenso poder de la Biblia de transformar para mejor, pero también advierte del peligro de interpretar literalmente su prosa críptica. Los padres fundadores insistieron en la separación de Iglesia y Estado. Por la misma razón, los masones ponen tanto empeño en eliminar todo dogma religioso de sus rituales y creencias. La novela cuenta que Thomas Jefferson llegó incluso a reeditar la Biblia para eliminar cualquier interpretación. Y eso es rigurosamente cierto. Un tema importante en El símbolo perdido es la idea de la transformación. El villano de la novela de Brown utiliza los tatuajes como una declaración de poder. En la cámara de reflexión, un reloj de arena simboliza el efecto transformador del tiempo. Y una científica no ética habla de la capacidad de la mente de transformar células cancerosas en células sanas. Tal como El símbolo perdido ilustra, los padres fundadores comprendieron ese vínculo con el pasado. Juntos forjaron una nación, una nueva Roma, que incorporaba esas creencias. Como hemos visto, la novela utiliza hechos reales para crear una gran obra de ficción. Pero en ocasiones el mundo real es tan fascinante como uno imaginario.